Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, creo, última transmisión del Encuentro Nacional Anticorrupción. Yo soy Ricardo López Cordero, soy parte de En esta esquina. Ahora les voy a contar un poco qué hacemos, pero primero que nada quiero darle las gracias a Ethos y a toda la gente que hace el Encuentro Nacional Anticorrupción por invitarnos a este evento. Este es un debate sobre si el gobierno del presidente López Obrador combate o no la corrupción. Ya escuchamos entre ayer y hoy distintas visiones de lo que es la corrupción, de cuáles son las estrategias para combatirla, y vamos a tratar de poner un poco en práctica hoy. Vamos a ver si la realidad corresponde al discurso. Para quienes no nos conocen, En esta esquina es un proyecto fundado y operado por 3 amigos. Nos dedicamos a hacer debates, contrastar ideas, discutir con gente que respetamos, que nos parece interesante, cuyas ideas nos parecen dignas de discutirse. Y hoy tengo que empezar diciendo que teníamos pactado que participara la senadora Citlali Hernández, la senadora con licencia, próxima secretaria general de Morena. Nos canceló a las 12:56, pero en esta esquina tenemos amigos hasta en el movimiento del presidente López Obrador, y tenemos a Antonio Atolini, debateador emergente. Toño, ahora platicamos y te doy las gracias. Quiero contar un poco lo que hacemos. Nosotros proponemos una afirmación. En este caso, el gobierno del presidente López Obrador sí combate la corrupción. Si pueden ayudarme, por favor, a lanzar la primera votación, porque la idea es que quienes están aquí participen, voten, si están de acuerdo, en desacuerdo o indecisos con esa afirmación, y después de escuchar a nuestros polemistas, veremos si cambiaron de opinión o no. Esa es la idea. Vamos a empezar nuestro debate, pero antes quiero agradecer al maestro Jesús Robles Maluf por estar con nosotros. Jesús, mil gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción, mil gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Encantado. Juan Cepeda, senador de Movimiento Ciudadano, ahora presidente de la Comisión Anticorrupción, viejo amigo en esta esquina, mil gracias por participar. Gracias a ustedes. Y el bateador emergente, secretario general de Morena en el corazón de algunos, Antonio Atolini. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a, cuando me digan, Dalia, amigos de Ethos, que ya hayan votado todas las personas que tienen que votar, nos arrancamos con la primera intervención, que va a ser del maestro Robles Maluf. Lo veo, estás en la Secretaría de la Función Pública, en las entrañas de la bestia, como se dice, Jesús. Cuando ustedes me digan, ya aquí tenemos el primer, ok, ya estamos. Entonces nos vamos a ir con nuestra primera intervención. Es el argumento inicial de Jesús Robles Maluf, el primer llamado al voto, pensémoslo así. El piso es tuyo, como dice Jesús. Tienes 5 minutos, te aviso, te haré una seña. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la invitación, y quiero honrarla, de verdad, tratando de ser polémico. Yo creo que la pregunta está mal, la pregunta inicial está mal. Es un hecho que el presidente Andrés Manuel combate a la corrupción. La pregunta debería haber sido en qué medida lo combate. Creo que los números demuestran eso, creo que las acciones demuestran eso, y partiendo de ahí que, por supuesto, esta afirmación es debatible, por supuesto, pero sí creo que es un hecho que el presidente no solo ha implementado medidas de combate a la corrupción. Podríamos discutir las medidas, y creo que ese es el punto, es decir, cómo podemos analizar si las medidas tienen un efecto trascendental o tienen un efecto, vamos a ir más a corto plazo. Y en ese sentido puedo enumerar un conjunto de acciones que son, vamos a decir, radicalmente, en el mejor sentido del término, van a la raíz de la corrupción, desde la lucha contra el robo de energéticos, y muchas de estas acciones que nombraré en 1 minuto o 2 más, para no robar mucho su tiempo, tienen que ver con cosas que antes no se hacían, es decir, con cosas que antes simplemente pasaban de largo. Por ejemplo, el robo de Huachicol ya era una cuestión institucionalizada. Los altos salarios de los funcionarios que estaban sentados en esta oficina y en cualquier otra, la posibilidad, por ejemplo, de eliminar intermediarios en muchas de las acciones de gobierno,
y la reciente desaparición de los fideicomisos, en su amplia mayoría eran ineficaces y se prestaban a la corrupción. Todas estas medidas, puedo yo decir, merecerían algunas excepciones. Yo estoy de acuerdo, pero no se transforma la realidad si no se toman medidas fuertes, porque las excepciones, hablando de fideicomisos y cualquier otra medida que, vamos a decir, se prestaría a equilibrar las cosas, tardan muchísimo y no hay tiempo, creo. Y en ese sentido, me enorgullece participar en el primer gobierno que verdaderamente combate la corrupción. Ese sería mi punto inicial. Bien, economizando tiempos. Gracias, Jesús. Ahora quiero escucharte a ti, Juan. Quiero escucharte con la primera posición en contra de la afirmación. Así que, Juan, 5 minutos, o si nada más quieres 2, nada más 2. Gracias, Ricardo. Primero, yo también saludar a los participantes, a Jesús, a Toño, a Leonardo y por supuesto a quienes organizan este interesante ejercicio, que como bien dices tú, en mi caso ya no soy nuevo, he tenido la oportunidad de participar en algunos otros ejercicios, muy novedoso, y al final del debate todos salimos, creo que más cuates que nunca. Primero, creo que Jesús, a partir de su premisa, está entregando la plaza. La corrupción se combate o no se combate, punto. Y él lo que está proponiendo es que se matice la pregunta, porque en su premisa está reconociendo que la cuarta transformación en materia de corrupción deja mucho que desear. Primero, contextualicemos este combate a la corrupción. Andrés Manuel, desde campaña, su oferta para resolver todos los problemas del país giró en torno a que la corrupción era la causante de todo esto, de la desigualdad, de la delincuencia, de los asesinatos, y en gran medida tiene razón en su diagnóstico. Pero hoy, a 2 años de gobierno, 2 años ya prácticamente de gobierno, ya no pueden escudarse en el pasado. Ya no pueden decir que esa corrupción tan profunda no se puede terminar en 2 años. Seguramente, si el combate a la corrupción fuera real y fuera determinante en este gobierno, ya tendríamos resultados. Y quiero ilustrar algunos casos emblemáticos que tienen que ver con el pasado, perpetuados en este gobierno. Miren, seguramente muchos recordamos el gran escándalo de corrupción de Enrique Peña Nieto en su gobierno con la llamada Casa Blanca. Como obtuvo esa casa, por supuesto, monumento a la corrupción y que todos condenamos, fue a partir de un contratista privilegiado por su gobierno en el Estado de México y continuado en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Juan Antonio Hinojosa. Él, entre sus múltiples empresas, tiene una que se llama ICSA. Esta empresa, ¿qué creen? Que en este gobierno, en este actual gobierno que combate la corrupción y que debiera de estar en contra de estas prácticas, le ha otorgado contratos en el IMSS, en el ISSSTE, por más de 300 millones. ¿Dónde está el combate a la corrupción cuando alguien que benefició al gobierno, que creo que es el ejemplo de corrupción como es Peña Nieto, hoy se ve beneficiado con este gobierno? Segundo, yo vivo en Nezahualcóyotl. Si en línea recta fuésemos a donde se estaba construyendo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, la neta, hablándonos aquí en plata, no hay ningún lago. Hay un vaso regulador de aguas negras. Está bien, se canceló con el argumento de la corrupción. Pero hoy, a 2 años, no se ha iniciado ninguna carpeta de investigación con nadie de estos involucrados. Más aún, acero que estaba en este aeropuerto fue subastado y se le otorga a la empresa que otorgaba el menor
Sí, aquí también lo voy verificando. El menor precio. Una subasta pública de un bien público es para lograr el mayor beneficio económico. Bueno, se le otorgó a quien daba la menor oferta y después se comprobó que son subcontratistas de las estructuras de acero en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Los fideicomisos, como bien decía Jesús, caray, si hay corrupción en los fideicomisos, que se acaben los fideicomisos. Pero entonces, ¿por qué mantienen el de las Fuerzas Armadas con casi 100,000 millones de pesos? ¿Qué? ¿Algunos sí son corruptos y otros no son corruptos? Después del señalamiento que tienen las Fuerzas Armadas hoy, empezando por el general de la Defensa o titular de la Sedena en el gobierno pasado allá en Estados Unidos, o el avión, caray, no. Entonces yo con esto quiero afirmar que el combate a la corrupción es pura propaganda. Gracias, Juan. Justo a tiempo, y justo a tiempo para escuchar a Antonio Atolini, que lo veía escuchar con mucha atención esta intervención, levantando las cejas, como suele hacer, frotándose la barba. Así que, pues, Toño, tus primeros 5 minutos para apoyar la afirmación. Creo que así como yo, que hace 5 minutos recibí la invitación para participar de este tema, resulta para muchas personas inmediato, obvio, accesible poder hablar de lo claro que es el combate a la corrupción de la Cuarta Transformación en el gobierno encabezado por el presidente López Obrador. Porque mira, déjame te pongo en perspectiva. En el gobierno de Vicente Fox, y en el gobierno de Felipe Calderón, y en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el instrumento internacional con el cual nosotros podemos mantener una medición objetiva y comparable en el tiempo, que además no es nacional, sino internacional, es el índice de percepción de transparencia internacional. En ese periodo de tiempo, México sistemáticamente, hago un paréntesis, ¿de qué se trata este índice? Es una encuesta que se realiza a muchísimos actores que participan dentro de la economía nacional, proveedores, empresarios, funcionarios de gobierno, y dan una percepción general sobre si sería necesario o qué tan recurrente consideran que es necesario sobornar a un funcionario de gobierno para poder acceder a un servicio, a un bien o a un servicio que por ley podrían tener acceso, pero que por el intermediario, el equilibrio de poder o simplemente el cochupo y la mordida, no pueden hacer. Sistemáticamente, desde finales del gobierno de Zedillo hasta 2018, en el índice de transparencia internacional, México empeoraba su posición. Y empeoraba a grado de que desde el tiempo de que te estoy hablando hasta 2018, caímos 65 lugares. Entonces, estamos hablando de que para 2018 México era uno de los países más corruptos del planeta. ¿Y qué significa la corrupción? Porque también hay que sacar un poco la discusión tecnicista administrativa, que es importante, pero hacemos pensar que la corrupción era simplemente la asignación de cuentas de sumas y restas dentro de una partida presupuestal oscura y oculta que nadie ubicaba dentro de un fideicomiso perdido que para algunos servía y para otros no. A ver, la corrupción es un mal que aqueja la dinámica misma de interacción de todos los organismos y agentes de una sociedad. Entonces, si México es corrupto, eran corruptos los medios de comunicación, eran corruptos las instituciones de salud, eran corruptos las instituciones educativas, eran corruptos la sociedad civil, era corrupto el ejercicio del presupuesto público. La corrupción entendida como un sistema, porque además, para combatir un sistema de corrupción, para combatir una red de corrupción, por eso necesita un sistema. Y cuando hablamos del sistema, por mucho y muy loable que sea el esfuerzo de Robles Maluf en la Secretaría de la Función Pública, no basta solamente midiendo el resultado que Robles Maluf está teniendo. Por ejemplo, que se haya eliminado la partida presupuestal de ejercicio discrecional del ramo 23 que se otorgaba a los diputados federales, con el que desde ahí se generaba todo el fenómeno de los moches. Un diputado federal llegaba a tener 20 millones de pesos para el ejercicio discrecional, en donde podía perfectamente construir una carretera, en donde facturaban a un precio mayor y de ahí se repartía entre el diputado y el oferente del servicio un dinero mejor conocido como moche, ramo 23. Que la unidad de inteligencia financiera encabezada por Santiago Nieto tenga hoy, bueno, más bien ayer anunciada, que se están congelando cuentas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación en los miles,
A ver, déjame te platico que la unidad de inteligencia financiera durante el sexenio de Fox y de Calderón era una oficina administrativa que no pasaba de 60 personas, que se dedicaba a agarrar lo que famosamente son conocidos como las mulas, que son personas que están moviendo más de $10,000 en el aeropuerto, y a eso se dedicaba. Y el 30%, el 50%, 30 personas, eran temas administrativos. Pero verdaderos peritos en derecho que se dedicaran a la investigación actuarial para poder seguir la ruta del dinero, no existía. Con Santiago Nieto está. Entonces tienes combate a la corrupción política, tienes combate a las estructuras financieras, tienes además una revisión que en los fideicomisos da cuenta de cómo se está construyendo a la sociedad civil de base, que ejercita derechos, que está puesta en territorio y que está realmente cambiando la vida de la gente. Ahí están los apoyos. Pero la corporativizada, esa que pedía dinero para hacer cosas que después terminaban siendo reportes que nadie leía y nadie hacía, inflados y que no transformaban la vida en realidad, también se combate. Entonces, entender la corrupción y el combate también pasa, y creo, lo más importante, por tener la capacidad de poder ser este gobierno, con el titular del Poder Ejecutivo, un hombre probo e íntegro. Se minimiza mucho, pero es bien importante que si una persona dice que va a combatir la corrupción, esta no sea corrupta, porque entonces no hay legitimidad de origen que pueda acompañar con el peso moral que eso implica ese ejercicio. Que el presidente de la República no tenga, termino con esta idea, no tenga en sus 30 años de servicio ningún indicio, por más mínimo que sea, de que en el ejercicio público de sus funciones ha ejercido de manera indebida algo, le da toda la legitimidad para poder acusar de corrupción el sistema para el que fue votado cambiar. Gracias, señora Tolini. Leonardo, te tocan tus primeros 5 minutos para hacer tu argumento inicial. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes a todos y gracias por participar en este debate. Yo quiero empezar con una explicación de que yo voté por Andrés Manuel López Obrador en 2018, porque efectivamente su discurso fue muy potente y porque concuerdo con Antonio en que hacia atrás no hay nada que podamos extrañar, ¿no? La corrupción del sistema político mexicano era escandalosa, era indignante y obligaba a no poder votar por el PRI y que a ninguna de las otras opciones pudiera ofrecer algo que la población demandaba. Y eso se convirtió en una gran cantidad de esperanza. Nosotros, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, levantamos una encuesta en 2019 y le preguntamos a la gente, en una de las preguntas, en los próximos 12 meses, ¿cree usted que la corrupción en el país aumentará o disminuirá? Y en 2019, 52% de las personas dijeron disminuirá la corrupción. Hay una gran cantidad de esperanza. Un año después, en 2020, levantamos la misma encuesta, hicimos la misma pregunta. En los próximos 12 meses, ¿cree usted que la corrupción en el país aumentará o disminuirá? Y algo sucedió. Ahora, la mayoría no creía que iba a disminuir. Ahora, 43% de las personas dijeron, creo que la corrupción va a aumentar el año que entra. Hicimos otra pregunta ya en 2020. En su opinión, ¿cómo aplica el gobierno actual la ley? ¿La aplica a todos por igual o da trato preferencial a algunas personas? Esta pregunta ya se levantó en este gobierno, en 2020. 75.2% de las personas dijeron da trato preferencial a algunas personas. 75.2%. 3 de cada 4 personas. No quiero hacer el argumento de López Obrador de que el pueblo no se equivoca o se equivoca menos que los gobernantes, como él ha dicho, pero aquí hay un indicador claro. La población está viendo algo. ¿Y qué es lo que está viendo? Lo que está viendo es que esa esperanza que se plasmó en el combate a la corrupción frontal, en acabar con este sistema que claramente nos daña a todos, no está sucediendo. ¿Por qué no está sucediendo? Creo que a lo largo de este debate tenemos que hablar de muchos números, de muchos programas, pero empecemos con cifras oficiales. Cifras del INEGI. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que se levantó ya en 2019, pasamos de tener 14,635 actos de corrupción en un trámite personal por cada 100,000 habitantes a 15,732 en 2019, un incremento de 7.5%. Cuando se trata de la tasa de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados, pasamos de 25,541 por cada 100,000 habitantes a 30,456, un incremento de 19.2%. Cuando se preguntó el costo de la corrupción,
pasamos de un costo total de 7.780 millones de pesos en 2017 a 12.769 millones de pesos en 2019. Esto quiere decir que el promedio del costo para una persona a consecuencia de la corrupción en 2017 era de 2.450 pesos. En 2019 subió a 3.822 pesos, un incremento de 56%, porque además la corrupción le pega más a los más pobres. La corrupción es un impuesto regresivo. Estos son números oficiales del INEGI, que con un mecanismo que tal vez no pueda ser desacreditado tan fácilmente, como siempre les gusta decir que las encuestas están cuchareadas y que hay que desacreditar esos números, estos son números oficiales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que cuando volteamos a ver el combate a la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta que es un discurso de mucha pirotecnia argumentativa, donde dice, ya se acabó la corrupción, hemos transformado, y por eso el nombre de la cuarta transformación. Pero cuando vemos las acciones resulta que hay dos tipos de combate a la corrupción. La corrupción para los enemigos y la corrupción que se solapa porque es de los cercanos. Y creo que esa es el corazón de la pregunta, en el cual, por eso quería comenzar con que 75% de las personas creen que la ley no se aplica de modo parejo. Y eso se ve en que cuando tenemos escándalos de corrupción electoral, en el hermano del presidente, con videos que lo incriminan y que evidencian que entregó dinero, la respuesta del presidente, ¿cuál fue? Tenemos un sistema diferente, en el cual esto eran aportaciones para el movimiento, y a pesar de que a todas luces se configuraba un delito electoral y que era dinero ilegal, porque además si revisamos los reportes del INE, jamás se reportaron cantidades similares a esos 1.4 millones de pesos que entregó, se trató de justificar. Tenemos casos para echar arriba. Al pueblo le indigna que el caso de Manuel Bartlett haya sido, se le haya dado un carpetazo con una justificación absolutamente legaloide, y en el cual es claro que el señor y su esposa, que no es esposa, concubina, no concubina, como pueden caminar entre diferentes casas y aparentemente no se encuentran, no están cometiendo un acto de enriquecimiento ilícito. Y creo que a lo largo de este debate hablaremos de muchas otras cifras que nos evidencian que el combate a la corrupción no está sucediendo. Bien, te tengo que interrumpir porque sí, usaste tus 5 minutos completos. Y aquí somos tan estrictos como dice ser la Secretaría de la Función Pública actualmente. Y quiero, antes que otra cosa, con la emoción de tener a un nuevo polemista, con la emoción de verlos a ustedes, se me olvidó decir que ya quebró el día, entonces saludo a todos porque en esta esquina es básicamente una excusa para que nosotros tomemos entre semana, además de discutir ideas y demás. Entonces, quisiera tener los primeros resultados, los resultados de la primera votación. El gobierno del presidente López Obrador sí combate la corrupción, de acuerdo, 40%, indecisos, 28%, desacuerdo, 32%. Eso significa que hay muchos indecisos por convencer, hay mucho camino por recorrer. Y en esta siguiente parte, que hablaremos unos 20 minutos, les pediría que sus respuestas fueran muy breves. Se pueden hacer preguntas entre ustedes y si el dios del internet lo permite, pueden ir hablando respetuosamente sí, uno tras otro. Mientras hablaba Leonardo, levantaron la mano Antonio, Juan y sí, Jesús. Todos quieren responderte. Quiero darle la palabra primero a Jesús para hablar sobre, creo, sí, las cifras del INEGI. Es cuando estabas levantando la mano que mencionaba Leonardo. Eso, sí. Si le tengo una pregunta a Leonardo, me gustaría, ya que cita ¡Duro! De manera sistemático, le quería preguntar si sabe el dato de cómo cambió la percepción de confianza en el gobierno de 2017 a 2019. Claro, porque lo que importa es comparar el antes y el después, no nada más el dato. Claro, la cifra te la tengo aquí de memoria. 45% de la población confía en el gobierno y ese es un número extraordinario. Y creo que eso es precisamente la parte que es más trágica. Okay. Tenemos una gran confianza, hay que decirlo, Leonardo, que no está combatiendo a la corrupción. Citas cifras muy, vamos a decir, cifra una de las citas que le conviene, pero yo, para no caer en el error que cae Leonardo, yo puedo reconocer que en algunas cosas hay problemas, sin duda. Pero antes le quería decir a Juan, yo lo considero que fue un buen gobernante.
un buen gobernante que conoce el oriente. Yo nací en el oriente de la ciudad. Juan, te quiero preguntar brevemente, ¿tú sabes qué pasa con las avenidas en el oriente de la ciudad, con Calzada de Zaragoza o las avenidas ya más propiamente de Nesa? ¿Me podrías decir qué sucede cada 6 meses? Juan, estoy aprovechando mi tiempo para ¿Pudieras ver si Juan me puede especificar más tu responder. pregunta? Porque la dejas tan amplia que... ¡Se inundan! A ver, Toño, espérame, voy a poner un poco de orden. Va a ser más específico como me lo pide Juan. Jesús, Además, considero de verdad que fue un buen gobernante. Voy a meter un poco de orden. Sí, jiribilla, sí a favor de la jiribilla. Nada más, las preguntas tratemos de hacerlas específicas porque yo pensé que estábamos hablando del tráfico en la calzada Zaragoza para salir a Puebla. No. Hay bloqueos. Ay, cálmate. Hay mucho tráfico. Estamos hablando de lo que hablamos, de lo que se refirió Juan y de la corrupción. Quiero referirme a la forma de las avenidas en el oriente de la ciudad. ¿Qué forma toman cada periodo relativamente de 6 meses? Zaragoza o Avenida o el Bordo, cualquiera de las de la región. Juan, ¿qué pasa con las avenidas? ¿Qué forma toman? Yo te puedo hablar de Nezahualcóyotl, que es donde goberné y que hicimos una obra muy importante de rehabilitación de vialidades y ahorita están en perfecto estado. Perfecto. De las otras, seguramente quien esté en esa zona podrá hablar, como dicen, cada quien habla según le ha ido en su capillita. Gracias, Juan. Y les quiero decir solamente que en el oriente de la ciudad, todas las avenidas adoptan una forma de acordeón, porque incluyendo a Nesa, Chimalhuacán, Aragón, cualquier municipio o demarcación, en el oriente es fangoso, el suelo no permite, nunca hubiera permitido seriamente la construcción de un aeropuerto, y me parece que Juan quizá logró la solución al problema de los suelos, lo cual lo dudo, pero sin duda fue un buen gobernante. Lo que quiero decir con todo esto es, ciertamente, y por supuesto no concedí absolutamente nada, ciertamente si dije que podíamos discutir, según mi postura, el nivel de lucha anticorrupción, era para ser tolerante, porque creo que no puedo yo partir del hecho de que lo que yo digo es, yo creo en lo que digo, pues, pero no lo puedo imponer como verdad absoluta. Pero lo cierto es que, en efecto, problemas como el aeropuerto o la lectura que hace Leonardo del ENSIG admiten muchas interpretaciones, pero lo cierto es que algo cambió. Y yo quisiera por lo menos irme tranquilo de que Leonardo y Juan, yo sé que Antonio sí, entienden que algo cambió para bien. Algunas cosas ciertamente han bajado del primer año al siguiente, algunas cosas pueden haber, vamos a decir, empeorado, pero en términos globales la cosa cambió para bien, y yo quisiera irme con esa afirmación, quizá, o con algún reconocimiento, porque me parece que el debate actual puede estar en términos de blanco y negro, y eso nunca me ha gustado a mí. En lo personal. Nosotros, Jesús, perdón. El presidente lo favorece, pero creo que el presidente, con respecto a por eso termino, una afirmación que me parece fundamental, cuando él dice que se acabó la corrupción, me recuerdo a mis clases de filosofía en la UAM Iztapalapa. ¿Qué esperamos de un líder? O cuando dice, esta es la cuarta transformación, todo el mundo lo critica. Esperamos de un líder que diga, bueno, mire, llego al gobierno, ojalá, igual y la hago, igual no la hago. No, esperamos de un gobernante que tenga la convicción, y ¿por qué recuerdo mis clases de filosofía? Porque Immanuel Kant decía, para tener verdaderamente objetivos morales o éticos, tenemos que ver la estrella en el firmamento que nunca vamos a llegar. Sin duda, navegando, en los tiempos, por supuesto, acá no se pensaba en volar, pero navegando no vamos a llegar nunca a la estrella polar, pero teniendo la estrella polar arriba, nos vamos a orientar. Y eso creo que debemos reconocerlo. Dame un segundo, Antonio, porque quiero preguntarle rápidamente. Claro Juan, que sí. Leonardo, ¿es el presidente López Obrador la estrella que debemos seguir los mexicanos para combatir la corrupción? Es pregunta, Juan, Leonardo. Toño, ahorita voy contigo.
Gracias. No, por supuesto que no. Yo creo que el tema de idealizar a una persona, un personaje, no le hace para nada bien a la democracia de nuestro país y mucho menos a una república. Miren, ahorita que estaba escuchando a nuestro querido Toño, pues yo tengo otros datos, ¿no? Transparencia Internacional en su estudio de Sporting Corruption, que es el estudio de los miembros de la OCDE, dice que nuestro país tiene poco o nulo resultados en materia de transparencia y combate a la corrupción. Esto está también fundamentado en los datos que tenemos nosotros en Compranet. Fíjense, así como una subasta pública busca lograr la mejor oferta para el Estado mexicano cuando se subasta un bien público, en las licitaciones públicas se busca la mejor oferta en calidad, en tiempo y en ahorro de dinero público. 77.2 de los contratos, de más de 50,000 contratos por parte de la Administración Pública Federal en este año, han sido entregados por vía de adjudicación directa. Quiero hacer una pregunta. Cuando se genera una adjudicación directa, hay excepciones, pero hoy es la regla. Quienes hemos estado al frente, yo sí, como ya lo decía Jesús, al frente de un gobierno, sabemos que hay una ley que nos obliga a licitar y ahí en esa misma ley nos da ciertas excepciones cuando es una emergencia, cuando es una empresa que es la única que se dedica a esta actividad económica, etcétera. Pero hoy es la regla. ¿Qué es lo que se presume aquí? Y qué bueno que Jesús esté en la Secretaría de la Función Pública para que pudiera definir eso. Cuando tú adjudicas de manera directa un contrato, una compra, estás cancelando la posibilidad de que el gobierno ahorre dinero en las mejores condiciones de entregas, de tiempo, de calidad, etcétera. Pero esto es sintomático en un gobierno que se dice combate a la corrupción. Y hay casos terribles, como el asunto de Dos Bocas, allá en Tabasco, en la refinería que está construyendo, donde hay imputaciones, hay señalamientos, que a una persona cercana a la Secretaría de Energía se le adjudica un contrato por miles de millones de pesos, momentos antes de que empezara la construcción. Digo, esos son señalamientos que se tienen que ventilar y que de ninguna manera hablan bien de un presidente que su bandera ha sido la corrupción. Gracias, Juan. Quiero escucharte, Leonardo, y luego quiero hacerle un par de preguntas a Jesús y a Antonio. Traten, por favor, de hacer breves sus intervenciones y no regresar a puntos que hemos tocado hace 10 minutos. No importa, México, Ricardo. México es mucho país para caber en una sola persona, y el combate a la corrupción es un fenómeno tan profundo y tan arraigado sistemáticamente en la sociedad mexicana que precisamente necesita que toda la sociedad participe, que se atienda de manera sistemática. Una persona no puede combatir la corrupción, tiene que hacerse de manera sistemática. Y aquí es donde llama la atención que el combate a la corrupción, supuestamente el presidente López Obrador, se da sin instituciones. Y se da sin instituciones por algo muy claro. El Sistema Nacional Anticorrupción, que es una serie de reformas que se crearon durante el sexenio pasado para tratar de combatir sistémicamente a la corrupción mediante la colaboración con diferentes instituciones, hoy está inoperante. Hoy es inoperante porque no se ha acabado de establecer. Nunca pudo funcionar. ¿Por qué? Porque, para empezar, había un nuevo título 10º del Código Penal sobre delitos de hechos de corrupción que se publicó en julio de 2016. Pero por una triquiñuela en los transitorios jamás entró en vigor porque el fiscal anticorrupción de la Fiscalía no se nombró con el procedimiento que el Senado requería. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde 2017 no tiene a los 18 magistrados anticorrupción que señala la ley, por lo que la sala especializada está trabajando a medias. Y las otras instituciones que forman parte del comité, como el INAI, por ejemplo, un día sí y el otro también, son atacadas por el presidente, y no solamente son atacadas en el discurso. El INAI hoy tiene 20% menos recursos que en 2018.
tiene 234 millones de pesos menos. Y entonces se dice, esas instituciones que combatieron la corrupción jamás sirvieron. Pues no sirvieron porque el gobierno anterior nunca las quiso echar a andar y porque este gobierno tampoco las quiere echar a andar. Creemos que solamente con la función pública, dando cifras sobre cantidades y sobre acciones que supuestamente ya transformaron la realidad, están combatiendo a la corrupción. Lo que tenemos es que las instituciones que diseñamos no están operando de manera integral y entonces todo depende de la voluntad de una persona. Y yo quiero regresar a mi punto original. Lo más preocupante es que la voluntad de esa persona se va a combatir la corrupción del quien yo diga. Y si es una persona cercana a mí, no va a pasar nada. Si es una persona de mi equipo político, no va a pasar nada. Y eso no es combatir la corrupción. Si se da un trato desigual a las personas, repetimos solamente esta máxima juarista, de que para los amigos, justicia y gracia. Para los demás, la ley a secas. Y eso no es combate a la corrupción, eso es amiguismo, ahora de color guinda, de color morena. Me interesa mucho, Toño, que respondas a esta cita que hace Leonardo de una frase que le gusta al presidente: justicia y gracia para los amigos, la ley a secas para los que no son amigos. En 30 segundos, Toño, háblame de eso y de Manuel Bartlett. Eso no es amiguismo, eso es un principio juarista de justicia. O sea, no veo dónde está el problema, porque además hay un común denominador: a los amigos justicia y a los enemigos justicia también, solo que pues sin la gracia de decirle, ¿sabes qué, carnal? Lo siento mucho, pero pues tendrás que enfrentar la ley, como lo ha hecho con los hermanos, hijos, primos, tíos. Hay un memorándum presidencial que establece, porque además sabemos que es muy dada la cultura virreinal y premoderna de nuestras élites en México, de salir con el nombre a charolear y decir: a mí me mandó Alfonso Romo, a mí me mandó Julio Scherer, a mí me mandó el hijo del presidente, como tú quieres y mandas. O sea, problemas reales que la gente entiende y que el presidente además sabe. Entonces, no veo ningún problema ahí. Manuel Bartlett, mira, no voy a ser yo quien defienda a Manuel Bartlett. Manuel Bartlett tiene 80 años de servicio público y es un devenir histórico que la gente sabe y entiende. Voy a hablar de León, su hijo, que ha sido múltiples veces sancionado por la Secretaría de Función Pública. Hay un caso que conozco además en particular, que fue el tema de los ventiladores. Ventiladores que en el IMSS se habían contratado so pena condicionante pudieran estar en tiempo y forma para poder usarse. Condicionantes que no se cumplieron, que no estuvieron ni en tiempo, no estuvieron en forma y además a sobreprecio, investigado por la Secretaría de Función Pública. Pregunta, Señor, ¿quién que hizo además, la investigación? termino para poner en perspectiva. León Bartlett es un señor que tiene la edad de Marcelo Ebrard. O sea, no es un chamaquete inventado de la nada. Es un señor que tiene la edad de Marcelo. Es un señor de 60 años, que tiene una empresa, que ha sido, por lo menos en el IMSS, sancionado 2 veces por el incumplimiento de su contrato. Entonces, en casos particulares, que no me quiero detener ahí, pero adelante, ya se ejerció la ley a secas. O sea, no hubo amiguismo. Pero te escucho, Leonardo, con mucha atención. No, la única pregunta es, ¿quién hizo esa investigación? Esa investigación la hizo la sociedad civil, salió justamente desde las oficinas de México contra la corrupción, y después la Secretaría de la Función Pública se activó. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, en el caso de la corrupción de Carlos López. A ver, muchas gracias al blog. Agradecemos la investigación. Yo voy a sociedad civil. Yo voy a poner orden. Es muy importante que lo haya hecho. Yo voy a poner orden, Jesús, voy a poner orden, Antonio, voy a poner orden, Leonardo. Y Juan, también te llevo de pasada, aunque tienes el micrófono apagado. No me quiero yo detener tampoco en casos específicos. Quiero hablar no tanto de los qués, sino de los cómo y los porqués. Y quiero pasar, Jesús, te voy a preguntar, la incompetencia... Pero déjame, les contesto a los compañeros. No, porque me queda poco tiempo. Les quiero contestar. Me queda poco tiempo, Toño. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Quiero hablar de cosas sistémicas. Adelante. Porque además, Etos nos invita al Encuentro Nacional Anticorrupción con una serie de organizaciones muy serias y nosotros queremos quedar bien, como en esta esquina. Porque finalmente nos dejan sentarnos en la mesa de los adultos, digamos. Así que quiero preguntarte, Jesús, ¿la incompetencia es la incompetencia en el servicio público? La incompetencia es... hay jiribilla, Jesús. Hay que tener cuidado, en efecto, el tema de incompetencia dentro del servicio público más bien hace referencia a la falta de atribuciones para determinar ciertas conductas. Eso pasó precisamente en el caso Bartlett, padre, en donde las figuras necesarias para tener competencia adecuada y sancionar
no estaban presentes, ahora lo están, y es muy importante decirle a la gente que no se podía sancionar bajo la legislación y los reglamentos tal y como estaba cuando el señor Bartlett hizo su primera declaración, y ahora ya cambió. Pero también quiero decir algo que es súper importante. Las adjudicaciones directas, y esto va a lo sistémico, no son ilegales. Para tranquilidad de todas las personas, hay que decirles que todas las adjudicaciones directas pueden y son, de hecho así lo hace Mexicanos contra la Corrupción, son evaluadas, conocidas, porque son transparentes. Y lo importante es ver si estamos en un momento de emergencia. Casi se responde la pregunta con la afirmación inicial. Es decir, las adjudicaciones directas son para momentos de emergencia, para momentos especiales, y eso hay que determinarlos. Pero solo quiero terminar este punto con algo también sistémico. La secretaria Irma Sandoval está buscando que solo sea el 20%, a diferencia del actual rango, que es un rango abierto, que la legislación es, la próxima legislación de compras públicas, solo sea el 20% estrictamente el límite de las adjudicaciones directas. Y ahí estamos avanzando. Juan, creo que hay una diferencia. Deja nada más. No. Quiero darle la palabra a Juan. Adelante. Una pregunta puntualísima para quienes defienden esta premisa de que se combate la corrupción. Señor. Realmente todos los casos que se han ventilado públicamente son investigaciones o periodísticas o de la sociedad civil o de organismos que su lucha ha sido la transparencia o el combate a la corrupción. No. El gobierno anterior o los gobiernos anteriores fueron señalados una y otra vez y además indefendibles por evidentes casos de corrupción. Díganme, porque yo aquí tengo más de 50 casos, de gobierno anterior y actual. ¿Cuántas carpetas de investigación ha iniciado este gobierno? ¿A cuántos se les ha iniciado un proceso? ¿Y cuántos están en prisión? Salvo Rosario Robles y Emilio Lozoya, que nunca lo hemos visto, ¿quién más? Es una pregunta para ambos panelistas que están defendiendo la posición a favor. ¿Puedo? Adelante, pero sé breve porque quiero también escuchar a Leonardo. Mira, voy a ser bien puntual. Ha habido más de 5,000 sanciones a servidores públicos, entre los cuales se han inhabilitado a 1,500, casi 1,000 suspensiones, más de 900 400 multas y 282 destituciones. Y se han presentado ante la Fiscalía 513 denuncias. Ahora, dirás, no me crees, son los datos oficiales. Adelante, Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Adelante, funcionarios de la oposición. Son datos que están ahí listos para poder ser contemplados. ¿Quieren ir a las minucias? Están. ¿Quieren caer en la falacia de composición para tratar de encontrar un resquicio específico y particular en donde creen que con eso pueden elaborar una visión de mundo, en donde creen encontrar la fisura donde se cae? Ahí también ganamos, porque están los datos. El problema con el tema de las asignaciones es que además hay dos diferencias, no solamente asignación directa y licitación. En la misma asignación hay una diferencia del monto. O sea, es una ridiculez, porque cuando dicen, lo presentó Mexicanos Unidos contra la Corrupción o lo presentó cualquier organización de la sociedad civil, recuerden siempre la premisa. Los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Es absolutamente absurdo suponer que vamos a licitar públicamente los 40,000 pesos que se necesitan para comprar grapas en la Secretaría de Cultura o los 60,000 pesos que se necesitan para comprar tóner en la Secretaría de Economía local de Guanajuato, y ahí entonces hacen muy bien, y termino con eso, la estridencia, que eso sí es pirotecnia, de que la asignación la asignación directa es sinónimo de corrupción. No es cierto, no es verdad. Leonardo, casi por alusiones. Sí, creo que, a ver, resulta interesante porque los números de Mexicanos contra la Corrupción sobre las adjudicaciones directas los hago yo. Yo me encargo de esa área de investigación y creo que hay mucho que decir. Lo primero es, me llama la atención que nuestro integrante de la función pública nos dice las adjudicaciones directas son para emergencia y como este año es de emergencia, por eso hay tantas adjudicaciones directas, ¿no? Hoy, en 2020, 79.3% de los contratos se han dado por vía de la adjudicación directa, pero esto no tiene que ver con la pandemia, porque el año pasado, por ejemplo,
se entregaron 78.1% de los contratos por vía de la adjudicación directa. 8 de cada 10. El año pasado que no había pandemia, este año que ha habido pandemia. Cuando se trata de los montos, claramente estamos ante una proporción diferente, en los cuales son exactamente las mismas cantidades. Por licitación pública hasta este momento se han dado 145,000 millones de pesos, por adjudicación directa se han dado 129,000 millones de pesos, cifras muy similares. Pero el problema no es solamente ese, el problema es que la adjudicación directa en sí misma es el mecanismo más riesgoso, porque cuando no tiene los controles adecuados y cuando se encuentra viciado, abre la puerta a la corrupción. La abrió en el pasado porque así se configuró la estafa maestra, y la abre en el presente porque seguimos viendo estas consecuencias negativas. Recordemos que una investigación periodística hecha por Quinto Elemento Lab reveló en 2019 que en 2019 se creó un grupo de 171 empresas que recibieron contratos del gobierno unos días después de que fueron creadas. Recibieron 561 contratos con 92 dependencias del gobierno federal por 366 millones de pesos. Y esas empresas recibieron los contratos en 7 de cada 10 ocasiones por vía de la adjudicación directa. Incluso también, si revisamos Compranet el año pasado y este año, encontramos que además hay empresas fantasma que han recibido contratos, empresas que han sido boletinadas por el SAT e identificadas como empresas fantasma que están recibiendo contratos. Y entonces eso claramente nos habla de que la política anticorrupción tan cacareada, el fin de la corrupción, no existe porque no hemos hecho las modificaciones de fondo, porque no hemos cambiado o echado a andar las instituciones, porque cuando queremos decir que se combata la corrupción de unos cuantos. Y ese es el gran problema de fondo, que la potencia institucional que podría desplegar el Estado mexicano se despliega contra los que son enemigos, contra los que son enemigos del presidente en sus propias no manches, adversarios. Y eso es un gran problema. Arlet Junior, enemigos, ¿no? Claro. Espérame, Jesús. Espérame, Leonardo. Se hicieron desde la sociedad civil. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo y quiero darles la oportunidad de hacer un último llamado al voto. Les voy a dar 1 minuto a cada quien. Quisiera que fueran muy concisos, muy breves, que no se pasen, por favor. Y voy a empezar en el orden inverso en el que comenzamos. Entonces, Leonardo, te voy a dar 1 minuto, por favor, para que hagas una conclusión, un último llamado a convencer a los indecisos. El gobierno del presidente López Obrador sí combate la corrupción, tú estás en contra, adelante, 1 minuto. Creo que voy a cerrar como empecé, ¿no? El presidente López Obrador repite una y otra vez con certeza que el pueblo no es tonto. Y efectivamente el pueblo no es tonto. Si revisamos la última encuesta que se levantó en Reforma, por ejemplo, para preguntar cuál es tu opinión acerca de la manera como el presidente está tratando el combate a la corrupción, 41% de la gente cree que lo está haciendo mal. Tenemos los mismos resultados para otras políticas, como el combate a la pobreza, seguridad, economía, combate al crimen organizado, pero esos otros fracasos del gobierno, esas otras traiciones a las otras banderas de izquierda que prometió defender, eso es objeto de otro debate. Hoy solo estamos sobre la corrupción. Y creo que lo que hemos visto es que a lo largo de este debate no se han presentado cifras, no se han presentado reformas estructurales que nos permitan decir que la corrupción efectivamente se está combatiendo, no importa quién la esté cometiendo. Y eso es muy peligroso, porque el combate a la corrupción no puede ser una cuestión de amigos, de compadres, y por más que el presidente repita una y otra vez que él no le va a perdonar la corrupción a nadie, lo que estamos viendo con los resultados y lo que está viendo la gente es algo muy diferente. Y creo que el juicio no está en mí, está en las evidencias que están ahí, y la gente tendrá que evaluar si el presidente efectivamente está combatiendo la corrupción o no. Yo creo que no lo está haciendo. Antonio Attolini, 1 minuto. Es inconcebible suponer, repito, la falacia de composición. Agarro un reporte que responde a los principios o métricas que me convienen. Juan citó a la OCDE, Leonardo está citando una serie de encuestas propias y extrañas, y sobre esa construye una visión de mundo que es insostenible. Miren, el dato que decía al principio es bien revelador. Repito, dato. Índice de Transparencia Internacional, percepción sobre corrupción, no la de la OCDE, que por cierto ha elogiado el método de compra consolidada, no solamente la OCDE, sino también la OPS de Naciones Unidas, en donde se establece como método es más eficiente que lo que se da antes. Por primera vez en 20 años, México subió 8 lugares, es decir, estamos mejor que en los últimos 20 en el Índice Internacional de Percepción sobre Corrupción. Esa percepción sistémica, estructural, en donde la gente puede suponer que las expectativas para poder lograr un bien o servicio ya no media una relación
económica o de poder, de 2018 a hoy, hicimos lo que en los últimos 20 años no. Bien, bien. Gracias, Toño. Ya. Senador Juan Cepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, un minutito. Yo creo que un gobierno que llegó con tal legitimidad democrática y que su principal lucha es el combate a la corrupción, debiera de fortalecer estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. A mí me parece que sí hay un déficit en el combate a la corrupción. Aquí en el Senado mismo lo estamos viviendo, no hay voluntad para que se pueda terminar de fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy solamente esta cifra, y ya no se la pude rebatir dentro del debate a mi querido Toño, sí hay un número importante de sancionados, pero son porque presentaron su declaración patrimonial a destiempo o sanciones menores. Eso tú lo sabes, mi querido Toño, porque además tengo los datos, pero los grandes casos de corrupción de este gobierno, donde hay imputaciones directas, ahí sí hay un rasero distinto, incluso ni a los corruptos de los gobiernos anteriores. Por eso sostengo que no hay un combate a la corrupción decidido y claro en este gobierno. Jesús Robles Maluf, desde la Secretaría de la Función Pública, un minuto, por favor. Gracias, y la verdad que estos encuentros nos sirven siempre para tomar nota en un camino que vamos avanzando. Sin duda, si los datos los dijimos, pero también si queremos cosas más concretas, hay más de 382 contratistas sancionados por cosas serias. Hay casos muy cercanos al presidente, como el caso Lomelí. No es como se está presentando aquí. Lo importante, creo yo, que además hay ofertas e innovaciones. En mi área, concretamente, aquí con la doctora Irma Sandoval, creamos una plataforma de whistleblowers que no existía y así hemos creado también un padrón de integridad empresarial y hemos cambiado la Contraloría Social. Yo estoy de acuerdo. Qué bueno que exista Mexicanos contra la Corrupción y qué bueno que la crítica desde el Senado sea, porque nos va a ayudar a mejorar muchísimo en algo que estamos haciendo, creo, en el camino correcto. Gracias. Buenísimo. Pues tengo ya los resultados de la segunda votación. Estoy muy contento, la verdad, de haber compartido esta hora con ustedes, porque lo que hacemos en esta esquina, Juan lo decía bien al principio, cuando Juan vino a uno de nuestros debates hace mucho tiempo, cuando todavía nos podíamos sentar juntos y brindar y abrazarnos y demás, acabaron los 4 panelistas siendo cuatísimos y siempre pasa. Nosotros nos gusta buscar los grises, nos gusta gustar las perspectivas, estamos aquí para defender la civilidad en el discurso, para defender los matices, en fin. Así que me dio mucho gusto haber compartido esta hora con ustedes. Los resultados de la primera votación, el gobierno del presidente López Obrador sí combate la corrupción. Teníamos 40% a favor, 28% de indecisos, 32% en contra. Les recuerdo, estos resultados son 1, inapelables, 2, increíblemente científicos y una estadística. Tenemos en nuestro equipo un actuario del ITAM que es intachable. Gracias a todos. Le quiero dar las gracias por invitarnos al Encuentro Nacional Anticorrupción y le quiero dar la palabra a Dalia Toledo, quien fue parte integral, importantísima de la organización de este evento para despedirnos. Pongan cara feliz, Toño y Jesús, no pasa nada. Dalia, por favor. El micrófono. Bueno, pues antes de concluir este evento, de parte de ETOS, quisiéramos darle las gracias a las y los participantes y panelistas que formaron parte de este Encuentro Nacional Anticorrupción. Asimismo, no podemos dejar a un lado todo el apoyo que hemos recibido por parte de USAID. Considero que todas las ponencias han contribuido a enriquecer el debate en torno al combate de la corrupción con enfoques y con perspectivas innovadoras. Igualmente espero que las ideas aquí expuestas sean desarrolladas a futuro y no solo por organizaciones de la sociedad civil como ETOS, sino por el resto de los actores del ecosistema anticorrupción, que incluye pues al sector público, al sector privado, a organismos internacionales, entre muchos otros. Gracias de nuevo a todos y estamos en contacto.